Buenos días. En el día y la fecha, 6 de febrero del año 2025, en los autos caratulados averiguación de usurpación que se tramitan en el OFR 4019-01-2, la Fiscalía de Instrucción a cargo del doctor Leandro Estrada, esto es la Fiscalía de Instrucción número 4, ha solicitado esta audiencia a los fines de formularle cargos a Katia Juliana Gramaglia Domínguez, usted, y al señor Lucas Carlos Escudero. Bien. En esta oportunidad, la Fiscalía va a mencionar los hechos que ellos entienden que ustedes habrían cometido, van a acercar o van a aportar la prueba o las evidencias con las que cuentan y van a, a delimitar jurídicamente esa conducta dentro de de las figuras penales previstas en el Código casualmente penal. Usted tiene derecho a guardar silencio, esto no lo perjudica, o hacer las manifestaciones que entiendan que pueden mejorar su situación procesal. Perdón, no tomé la precaución de... Preocupa. Se demoró tanto. Acá. Siempre tomo la precaución de silenciar el teléfono en mi revisa. Bien. Vamos a necesitar que todos se presenten. Doctor. Sí, perdón, Leandro Estrada, fiscal de instrucción número 4. Laura Parisi, fiscal adjunta. Buenos días. Para abajo. Hundido tiene. Ahí está. Buenos días, Silvana Alejandra Zunini, abogada defensora de la señora Gramaglia y del señor Escudero. Adolfo Julián Cafieri, procurador, codefensor y actuó con el patrocinio de la doctora Zunini. Bien, ahora le vamos a requerir los datos personales a cada una de las partes y ¿Se puede acercar un poquito más? yo le voy a ir guiando en las preguntas. ¿Nombre completo? Gramaglia Domínguez, Katia Juliana. Juliana con G, ¿no? Sí. DNI. 38, 437, 916. Bien. ¿Edad? 30. Fecha de nacimiento. 28 del 10 de 1994. Domicilio. Urpaití 1574. Ocupación. Soltero. No, Ocupación. ¿a qué se dedica? Empleada, sí. Empleada. ¿Estudios cursados? Sí, secundario completo. ¿El nombre de su padre? Walter Gramaglia. ¿El nombre de su madre? Mónica Domínguez. Señas particulares visibles, esto es tatuaje. Sí, tatuaje. Los brazos y... Gracias. ¿Nombre completo? DNI. 34, Sí. 21, 99. ¿Edad? Sí. Fecha de nacimiento. 11 de 1986. Domicilio. Vida 1634. Ocupación. Estudios cursados. ¿El nombre de su padre? Carlos Lucas Pérez. ¿El nombre de su madre? Simeta. Señas particulares. Gracias. Bien. Entonces, escucho la fiscalía. Sí, la fiscalía va a imputar cargos a los señores, a los ciudadanos Gramaglia Domínguez y Escudero por el delito de usurpación en las modalidades comisivas que ahora voy a explicar. Quiere inicialmente darle el marco jurídico a la imputación que vamos a efectuar en función de que el artículo 181 de la usurpación prevé una serie
de modalidades de comisión delictiva que, en definitiva, tienden a proteger la posesión o tenencia de un inmueble. Dentro de las modalidades define la violencia, la amenaza y el abuso de confianza a los fines de despojar total o parcialmente al tenedor o poseedor de un inmueble, y protege el ingreso o cómo se produce la ruptura de esa posesión de la afectada, invadiendo, expulsando o manteniéndose en él. Y en este caso vamos a nosotros encuadrarlo en las modalidades comisivas de abuso de confianza, no habiendo despojado de manera violenta o ejerciendo amenaza, sino manteniéndose en una posesión que en principio inicialmente era ilícita. Ya hay diversos pronunciamientos que indican que esta modalidad de mantenerse en la posesión capta como conducta criminal la inicial posesión lícita de un inmueble que se torna ilícita por la, entre otros motivos o entre otras causas, por la interversión del título. Y se dan diversos ejemplos, como por ejemplo el locador, el que alquila, el beneficiario de un comodato, inclusive en los casos de relaciones laborales, por ejemplo, en los porteros o en los cuidadores de edificio, etc. Es decir, que queda claro que el Código Penal capta como modalidad comisiva el abuso de confianza y capta en el verbo típico de mantenerse en él una posesión que inicialmente era lícita o eventualmente lícita y se tornó ilícita. Este es el caso. Es una usurpación por abuso de confianza que inicialmente puede considerarse lícita y se tornó ilícita en el transcurso de la ejecución de los actos que voy a mencionar. El inmueble usurpado se encuentra ubicado en el barrio Mil Viviendas, en la manzana 2325, casa 7. Su titular es Lucas Germán Huelpa, quien estaba casado con la ciudadana Silvana Gabriela Guiñazú. Durante el transcurso del matrimonio se casa y la ocupó la pareja desde el año 2015 hasta el año 2024, en que la ocupa solamente Silvana Guiñazú. Me aclara la denunciante que en el año 2015, en el año 2019, perdón, se separan con Huelpa, que es el adjudicatario y propietario del inmueble, el titular registral, pero ella queda viviendo en la casa con su hija, menor de edad, hasta el año 2024. Yo no tengo inconveniente si quiere retirarse uno de los imputados con el bebé y continuar la misma. Necesito que estén presentes. Bueno, en el año 2019 se separan, queda viviendo yo solo con su hija hasta el año 2024. Sí, perdón. Desde el año 2019 en que se separan hasta el año 2024. En el año 2024, la ciudadana decide poner en alquiler la casa a través de una inmobiliaria que no era tan inmobiliaria, o al menos de una persona que se dice ser martillera, y porque se iba a vivir con su pareja. Entonces, pone a disposición de la martillera, creo, si mal no recuerdo, Norma Muñoz, y de esta manera se comienzan con las tratativas para la realización de un contrato de locación. Contrato de locación que se frustra y que en consecuencia nunca se logra firmar desde el punto de vista jurídico, y hay que destacar que el contrato la naturaleza jurídica del contrato de locación es un contrato formal, es un contrato escrito donde se tiene que individualizar bien las partes, con el valor de la locación, con las pautas de actualización monetaria, con las condiciones especiales que normalmente tiene el contrato de locación, que es el pago de tasas, de servicios,
las restricciones en el uso. Eso es un contrato de locación. El contrato de locación verbal no existe. Y no existe justamente para evitar esta clase de situaciones. Entonces, en principio, esta martillera, Norma Gladys Muñoz, que se pone en contacto con ambos imputados y, en principio, se empieza a ejecutar un acto eventualmente lícito. Y a partir de acá, en este momento, es cuando empiezan a aparecer algunas extrañezas que son los que van indicando lo que, al fin y al cabo, entiendo lo que ha ocurrido, que es la usurpación del inmueble. El contrato de locación iba a firmarse a partir del 1 de mayo del año 2024, pero extrañamente le hacen un depósito tanto a Silvana Iñazú como a la contadora donde le pagan el alquiler, el medio de depósito, el 19 del 4 del 2024, es decir, 15 días, prácticamente 2 semanas antes de la celebración y firma del contrato. También se fija una fecha de audiencia, si se quiere una fecha de audiencia, en donde iban a comparecer a la escribana Miranda y Piña a firmar y certificar firmas del contrato de locación, que fue acompañado por los anteriores apoderados de los imputados, y que finalmente no se firma, y no se firma porque la martillera se da cuenta que se había equivocado de contrato. Y era un contrato donde la única individualización que había era la de la señora Gravaglia, la del señor, la de la locataria, Silvana Iñazú, y un contrato que tenía mucho más que extrañamente prórroga de jurisdicción en la ciudad de Córdoba. Un contrato que se iba a firmar acá y había una prórroga de jurisdicción en la ciudad de Córdoba. No estaban individualizados, muchos puntitos a ser llenados, no sé en qué momento, porque si iban a firmar esto en la escribanía, esto de firma imposible, muchos puntitos para ser llenados, no estaban individualizados los garantes. La cuestión es que se rompe. La martillera dice, no, este contrato está mal, lo rompen, no firmamos nada, se fueron. A todo esto, los imputados ingresaron al inmueble y estaban dentro del inmueble. Con posterioridad, sin firma del contrato, formal y escrito como es el contrato de locación, la ciudadana Guiñazú les comunica que por una cuestión de carácter personal no puede seguir adelante con el contrato de locación que nunca firmaron. ¿Cuándo ingresaron? En principio habrían ingresado en el mes de agosto cuando según lo que dice la señora Muñoz, le cedió la llave del inmueble, para que se efectuaran arreglos en la vivienda, acondicionamientos, conforme nosotros nos ha indicado la señora Muñoz. Es decir, que permite el ingreso de 2 personas sin haber firmado el contrato, y un contrato plagado de errores con posterioridad. Esto inclusive creo que le generó una denuncia por parte de los imputados a la martillera. Denuncia que el Colegio de Martilleros negó que existía, y que la martillera Muñoz dice que sí existió, y que de hecho el Colegio de Martilleros le recomendó devolver la comisión que había sido pagada en el mes de agosto por un contrato que se iba a firmar para partir del 1 de mayo. Es decir, que si eso lo declara la propia martillera, de manera que, de la misma forma que la martillera declara que en la facultad de oficios, su oficio, le enseñaron que el contrato de locación era escrito, era formal y debían respetarse un montón de reglas de la formalidad de un contrato que no cumplió, que ella no cumplió, pero admitió que se lo habían enseñado. Es decir, que está reconociendo el Colegio de Martilleros le recomienda devolver la seña porque evidentemente el negocio jurídico hasta ese momento ilícito se había frustrado. El Colegio de Martilleros, cuando informa, desconoce que existiera una denuncia. ¿Las señas quién las tenía? ¿La martillera?
La seña no fue depositada a Guiñazú. Cuando Guiñazú comunica en una reunión que mantiene con todas las personas, inclusive la martillera, indica que no puede celebrar el contrato, que no celebró, que si hacía falta ponía a disposición, hacía falta no, era una cuestión de carácter contractual, le devolvía la seña más todos los gastos que debería devolver en función de lo que había ocurrido hasta ahí, no se podía celebrar. Era un contrato hasta ahí, listo, y un acto frustrado. Que la legislación ordinaria prevé la forma de rescisión, la forma en que se va a resarcir esos daños, pero que no protege una posesión que se empieza a convertir en ilícita a partir de este momento. Existen mecanismos previstos en la legislación ordinaria para resolver este mecanismo. Lo que no existe, ni el Código Penal autoriza, es asentarse o apoyarse sobre la posesión y no devolver el inmueble. Y es acá cuando también, y esto sí voy a hacer reserva más allá de que no me hace falta, el Ministerio de la Vivienda empieza a adoptar algunas actitudes bastante raras y de lo que yo voy a definir la pretendida o la interversión del título que han efectuado los dos imputados. Porque los dos imputados intimados a devolver el inmueble en función de cómo han sucedido los hechos no lo han devuelto. En las inspecciones que hace el Ministerio, se intima por carta de documento. Es más, inicialmente manda o remite una carta de documento a la señora Gramaglia, a la propietaria, indicando que cese todavía de hecho de derecho que frustre el contrato celebrado. Ya estaba frustrado, ellos mismos están admitiendo que el contrato estaba frustrado. Y si admite que el contrato estaba frustrado, tiene que admitir también que su posesión empieza a tornarse ilegítima. Y le intima que no ejerce vías de hecho o de derecho que frustren el contrato, y la intima, porque la martillera no quería recibirle el pago del canon locativo, a que denuncie un domicilio para el pago bajo percibimiento de consignación del alquiler. Es contestada la carta de documento negando justamente que se celebró este contrato de locación. No se celebró. No existe contrato de locación verbal. Es intimada a devolver el inmueble, son intimados a devolver el inmueble, y eso no ocurre. Pero no solo eso, este contrato de locaciones que ellos mismos intiman bajo percibimiento de consignación, no consignan nunca judicialmente. Hasta el día de la fecha, Guiñazú no ha sido notificada en ningún proceso de consignación de pago de alquileres, que hasta el dura del partido inclusive tiene que venir liquidado con intereses más. Nadie sabe si tiene que pagar las tasas municipales también si no hay contrato. Tampoco se sabe cuál es la pauta de actualización inflacionaria que evidentemente existió durante. Cuando le intiman la restitución Sí. del inmueble, ¿es contestada? No es contestada la carta de documento. ¿Es recibida? Sí, en la fecha 7 de junio intima la señora Gramaglia, en fecha 14 de junio intima la ciudadana Guiñazú de devolver y no es contestada. No es contestada. Bueno, pero usted me dice que ingresan en agosto. Perdón, en abril, me equivoqué yo. Cuando usted me preguntó, era el mes de abril, porque los depósitos se hicieron el 19 del 4, mes de abril. Bien. El contrato era celebrarse en mayo, pero los depósitos se hacen en el mes de abril. Sí, eso lo pagan. El 19 del 4, de abril. 19 del 4. Entonces, la intimación es en junio. En junio. Para que le restituyan. Exacto. ¿Y cuándo ingresan? Entonces. En principio hubiera ingresado a mediados o fines de abril. ¿Sí? Perdón, me equivoqué yo en la fecha. Son muchas fechas a tener presente, por eso me equivoqué, pero es en abril. Es decir, 15 días antes, 2 semanas antes de un contrato que no Esa intimación no es contestada. Es recibida. Al menos, sí, es recibida, según la constancia que tenemos, el 20 del 6
a las 15 horas por la señora Katia Gramaglia. ¿Sí? En principio, al menos la denunciante no me hubiera acompañado una contestación sobre esta carta de documento. Y quiero que se recuerde bien las fechas y en especial también la de mi error, porque nos encontramos con dos personas que ingresan en un inmueble en el mes de abril para firmar un contrato el 1 de mayo del mismo año, es decir, 15 días con posterioridad, que nunca se firma por errores materiales inexcusables de una martillera y que a partir de ahí no se paga más alquiler, no se consigna, no hay reglas de juego en torno a, insisto, actualización inflacionaria que en el año 2024 fue cruel y cualquier contrato de alquiler normal lo preveía, tampoco hay reglas de juego sobre el pago de tasas y servicios, de manera que no hay contrato de locación. Hay un ingreso lícito en función de que estaba para alquilarse la casa y a partir de ahí toda una serie de maniobras para no tener contrato y apoyarse sobre la propiedad, pese a estar intimada. Y no voy a dejar pasar por alto la actitud de algunos funcionarios del Ministerio de la Vivienda. Porque alguien ha llegado a la causa, me dijo en el pasillo de tribunales, que les habían prometido en el Ministerio de la Vivienda que se iban a quedar con la casa, porque teóricamente esas casas sociales no se pueden alquilar. Entonces, la Fiscalía, lo cual sería una prueba contundente de la intervención del título. Entonces la Fiscalía profundizó sobre esos aspectos. Y deja muchísimo que desear y voy a profundizar en la investigación de las acciones de los funcionarios del Ministerio de la Vivienda. Porque ingresan, dijimos en abril, se tenía que firmar un contrato, dijimos en mayo, y extrañamente el Ministerio de la Vivienda realiza una inspección el 22 de mayo. Es decir, a menos de un mes de que los supuestos locadores habían ingresado a la vivienda. Reiteran una nueva inspección el 5 de junio, es decir, los pocos días. Y reiteran una nueva inspección el 19 de junio. Y observe que la carta documento que remite la señora Gramaglia, quien no paga alquiler porque no está consignando, la remite el 7 de junio, cuando ya le habían hecho una inspección en la vivienda. Entonces, como esto llamaba poderosamente la atención, le pedimos al Ministerio de la Vivienda. ¿Qué le dice en esa carta? Algo anunció, pero reitéremelo. ¿En la carta documento? Sí, básicamente. Sí, que no ejerce, le intima a la señora Guiñazú que no ejerce vías de hecho o de derecho, que frustran el contrato, que ya sabían que estaba frustrado, que ellos ocupan el inmueble en calidad de locatarios, que denuncie domicilio de pago, porque la martillera no le recibía el importe del canon locativo, cuando la martillera ya les había devuelto la comisión porque el negocio se había frustrado, bajo procedimiento de consignación. Consignación que no se hizo, ya en curso una serie de inspecciones del Ministerio de la Vivienda que sorprenden el motivo, porque se hacían. Hacen una inspección del Ministerio de la Vivienda, como dije, el 22 de mayo, a los pocos días, dentro del mes de que se hubiera ocupado el inmueble, hace una nueva el 19 de junio y hace una nueva el 5 de junio. Entonces, como esto era una muestra clara de un accionar tendiente a intervertir el título y adquirir la propiedad del inmueble según las normas administrativas, que tampoco son así, por eso el Ministerio de la Vivienda, o probablemente para tachar, para borrar algunos errores inexcusables, ha archivado el expediente, diciendo que la señora Guiñazú ha ejercido actos de animus domini. Entonces archivó el expediente. No le van a adjudicar la casa. Pero lo que llama poderosamente la atención del Ministerio de la Vivienda es que cuando le preguntamos o le pedimos un informe de quién había hecho la denuncia o motivo de cuál era esta inspecciones de oficio, dijeron que el expediente 6061
19.2/24, se inicia por haber tomado conocimiento de una noticia periodística. El primer, ¿No Vos- noticias cómo? de una noticia periodística que salió en la red. Que le comento, si quiere, el contenido de la noticia. La hizo el señor, siempre le dijimos, el de Mediadores en Red, y donde dijeron que yo era corrupto. Esa noticia periodística fue realizada el 5 de julio, que coincide con la fecha del allanamiento que realizó la Fiscalía el 5 de julio. Y dice, motivo de oficio, la primera vez que veo el Ministerio de la Vivienda hace una inspección de oficio en un inmueble porque vio una nota periodística. Amén de un comentario anecdótico, me parece que los funcionarios del Ministerio de la Vivienda deberían estar administrando y no mirando noticias por las redes sociales. Y informa que fue esta noticia el 5 de julio. Y esto generó la formación del expediente 62-61-19.2/24. Es decir, el 1 de julio, el 5 de julio, se habría iniciado el expediente administrativo 62, el que indiqué. Después, en el curso del informe librado por el Ministerio de la Vivienda, se informa que por cédula del 1 de julio, es decir, 4 días antes, le habían notificado a Huelpa el inicio del proceso de desadjudicación. Va a tener que explicarme el funcionario de acá por qué inició un expediente el 5 de julio y le notificó a Huelpa el proceso de adjudicación el 1 de julio. Es decir, 4 días antes. Quiero creer a esta altura del partido que era divino y que sabía que el 5 de julio se iba a hacer una nota periodística cuestionando el accionar de la Fiscalía en una investigación por usurpación, pero lo sabía 4 días. Ahora, y lo que más me llama la atención es que con fecha 22 de mayo, ¿Pero que la Fiscalía ya venía interviniendo? ¿sí? 5 de junio y 19 de junio se hacen inspecciones, como le dije recién. Y se hacen inspecciones en el marco del expediente que teóricamente se formó el 5 de julio. Raro. Están en cada una de las expedientes, en cada una de las inspecciones, indicando el mismo número de expediente, el 62, 61, 192/24, que fue el que generó las inspecciones de oficios generadas por una nota periodística el 5 de julio, que por alguna capacidad de adivinanza ya sabían el 22 de mayo. El 1 de julio, ¿Cuándo se inicia el legajo? el legajo de la Fiscalía se inicia en fecha 23 de mayo. 23 de mayo. Esa es la fecha de la denuncia. Lo inexplicable es esto. El 1 de julio, como bien lo dice el informe del Ministerio de la Vivienda, le notifican al señor Huelpa el inicio del proceso administrativo de desadjudicación. Se lo notifican en la misma casa en que no habitaba. Y esa cédula de notificación que da el inicio del proceso administrativo para que se defienda la recibe la señora Calja Gramaglia, naturalmente, quien nunca puso un conocimiento ni a la señora Iñazú ni al señor Huelpa del inicio de este proceso administrativo de desadjudicación. Nosotros pedimos una medida cautelar de no innovar. Le fue notificada al Ministerio de la Vivienda. Adoptamos algunas medidas de prueba en relación al Ministerio de la Vivienda vinculadas a esto, lo que evidentemente ha alertado a algunos que probablemente le hayan prometido a los denunciados la vivienda y después, porque además de iniciar este proceso de desadjudicación con anterioridad a la fecha que
de la nota periodística que fundamentó este proceso de desadjudicación, finalmente le bloquearon las cuentas, no se podía pagar más, la cuenta vinculadas a la casa, a las cuotas de las casas. Se informa por acá que un funcionario informa un poco como, le bloqueé la cuenta porque quise, en función de los obrados de este expediente que no pueden explicar las fechas, no las pueden explicar y lo voy a profundizar. Porque tengo toda la sensación de que alguien le prometió la casa a los imputados. Y ahora, como era un acto de intervención del título, hacer esa denuncia y hacer esa promesa, pretenden soslayarlo al hecho, inventando que el proceso de desadjudicación inició con una nota periodística realizada mucho tiempo después, a la primera inspección. Después finaliza diciendo hemos archivado porque la situación posesoria de la vivienda ha ejercido con actus domini, y después ponen la falta de regularización, no consta en el expediente ninguna solicitud de regularización de la vivienda a favor de la familia inquilina. Si hubiera dicho lo contrario, hubiera sido un acto claro y directo de intervención del título. Por eso sostengo que está configurado el delito de usurpación desde el momento que fue intimado a devolver el inmueble y no lo han hecho en estas modalidades de abuso de confianza y manteniéndose en la posesión que eventualmente puede haber sido ilícita en abril y que se tornó ilícita cuando se le comunicó que el negocio jurídico se frustró. La intervención del título que la Fiscalía invoca no es una cuestión de carácter semántica. No es una cuestión de expresiones, es una cuestión de hecho. Este expediente administrativo que pretenden fundarlo en una nota periodística de Mediadores en Red, que la nota periodística es real, fue el 5 de julio, fue el mismo día en que nosotros realizamos el allanamiento para hacer una constatación en el inmueble y el allanamiento se hizo el 5 de julio. Es decir, la nota, el informe es correcto del Ministerio de la Vivienda, es cierto, la nota periodística de Mediadores en Red fue realizada el 5 de julio del 2024, que coincide con el allanamiento que realizó la Fiscalía a los fines de efectuar una constatación y que generó alguna molestia donde entre muy acostumbrados a faltar el respeto y gente de corrupto, entre otras cosas. Es una modalidad a la cual ya estamos acostumbrados. Pero la primera inspección fue en mayo. La primera inspección fue el 22 de mayo. Esos son, Junio. y 2 más en junio. Es decir, Pero el Ministerio cuando responde erróneamente. Porque dice a partir de una ¿por qué cree que es erróneamente y no ha sido exprofeso? Bueno, yo le estoy indicando las fechas y cómo me llaman la atención. Que el 22 de mayo se hace la primera inspección en un expediente administrativo que en teoría se formó el 1 de julio. Lo tienen que explicar los funcionarios del Ministerio de la Vivienda. Yo lo que personalmente creo es que los imputados fueron a hablar al Ministerio de la Vivienda, han tenido alguna clase de recepción o acogida favorable en el Ministerio de la Vivienda y iniciaron las inspecciones. Lo que nunca se imaginaron es que la Fiscalía iba a investigar. Esas inspecciones están acá. Las tengo yo informadas por el Ministerio de la Vivienda. ¿Y qué informan los ocupantes? Ese es el punto. Y a eso iba con el tema de la intervención del título. Los ocupantes afirman ser inquilinos. Y es por ese motivo, y en función de que no habían pedido la adjudicación propia del inmueble y que eran inquilinos, reservaban el expediente administrativo, se finalizó el proceso de adjudicación, lo archivaron, porque hay ejercicios de actus domini de parte de Guiñazú o de Huelpa, y la familia inquilina manifiesta eso. Pero son manifestaciones. Y las manifestaciones tienen que contraponerse a las acciones.
o por lo menos para indicar que no hay una pretendida interversión del título y que estamos en presencia de un contrato del ordenamiento civil válido, pleno y eficaz, comportarse como tal. No basta con indicar yo soy inquilino, no pagar el alquiler, no pagar los servicios que supuestamente debería contemplar un contrato de locación que no se firmó por errores inexcusables en su redacción, e ir a hablar con el Ministerio de la Vivienda, probablemente solapadamente, para pretender la desadjudicación de la vivienda. Está claro que hay una clara interversión del título, y al haber una clara interversión del título, más allá de la protección o autoprotección de los informes de la autoridad administrativa, que ha existido y existen acciones con las cuales demuestran que se están comportando como dueños, con ánimos de dueños en el inmueble, lo que significa desde el punto de vista jurídico la interversión del título, el despojo de la posesión o tenencia que la señora Guineazú poseía, de hecho, con posterioridad a la separación con el padre de su hija, adjudicatario de la casa, y que en consecuencia están incursos en el artículo 181, habiendo cometido en carácter de coautores el delito de usurpación por abuso de confianza en su modalidad de mantenerse en la posesión conforme a la prueba y los hechos que he relatado. Y solicito que su pronunciamiento les impute el delito que les estamos solicitando se le atribuye. En relación a la prueba y la evidencia que hemos aportado, de alguna forma ya lo hemos indicado, está las cartas documentos remitidas entre las partes con fecha 7 de junio y 14 de junio. También tenemos las declaraciones en entrevistas de la ciudadana Guineazú, de la ciudadana Norma Muñoz, quien era la martillera, la declaración también de la escribana Daniela Miranda ahora, que indica que sí, que efectivamente fue Norma Muñoz con un contrato que dijo, no, este contrato mal, los rompió, se fueron, nunca se firmó, nunca la volvieron a llamar. El informe del Colegio de Martilleros que niega a que la señora Muñoz haya recibido una denuncia, que sí admite la señora Muñoz que el Colegio de Martilleros, en función de esta denuncia, devolviera la seña, porque lo habían denunciado en principio los imputados. Los informes remitidos por el Ministerio de la Vivienda en el expediente 6261 119224, que es este proceso de desadjudicación cuyas fechas no coinciden. El expediente 4445 del 2024, en donde inspeccionamos la casa, los bienes muebles que había dentro de la casa, de hecho, inclusive, también como actos de intervención del título y esta omisión de firmar un contrato de locación en tiempo y forma, la martillera Muñoz nos dijo que no había bienes muebles de la señora Guineazú en el inmueble, y sí los hay, de hecho están en un cuarto del fondo. Es más, la señora Guineazú indicó detalladamente cuáles eran los bienes muebles que aún tenía en la casa. La martillera negó la existencia de esos muebles, ¿no? Dice la casa estaba para alquilar vacía, no era cierto. Y nosotros corroboramos que están casi en situación de abandono en una parte de la casa, incluida una cocina. Están en las fotos del expediente de criminalística 4445. Y también los resultados del allanamiento, donde naturalmente estos bienes se van detallando. Entiendo que hay
en términos de jurídicos, una situación de abuso de confianza, como dije, una situación de aprovechamiento y una situación de vulnerabilidad en la que estaba la señora Guiñazú. El señor Guiñazú se había separado, había quedado viviendo con su hija menor, sin ayuda de alguien que pudiera asesorarla o ayudarla en el proceso negocial de una manera más, pese que es abogada, de una manera más práctica desde el punto de vista de los negocios cotidianos, y se ha aprovechado esta situación en función del abuso de confianza para despojar a la señora Guiñazú del inmueble que de alguna manera, conforme el régimen patrimonial del matrimonio, es copropietaria también con Huelpa, lo cual constituye el delito de usurpación. De manera que solicito se le imputen cargos como coautores a los imputados por el delito de usurpación conforme lo dispone el artículo 181, inciso 1 del Código Penal de la Nación, en perjuicio de Silvana Gabriela Guiñazú. Nada más. Bien. Luego, Su señoría, voy a tratar de ser lo más explícito posible y responder a todos los agravios pronunciados por la Fiscalía. Y son varios y tenemos bastante documentación para poder responder. En primera instancia, si hay algo que me llama la atención, como decía el señor fiscal, que a él le llama la atención, a mí me llama la atención que con fecha 10 de junio del 2024, con la firma de la doctora Torres, dice, por recibido expediente 2507-9612, téngase a la señora Silvana Gabriela Guiñazú, número de documento, por presentada por parte con el patrocinio y letrado del doctor Fagiano y demás datos. Por recibido escrito, téngase a la señora Katia Gramaglia Domínguez, por presentado por parte y el patrocinio letrado en esa oportunidad de la doctora María Laura Estrada Bogar. A lo solicitado en el escrito 250-07-9612, atento constancia de autos, no habiéndose producido despojo alguno y por lo tanto no existiendo los elementos exigidos para la configuración del delito penal de usurpación, se procede a ordenar el archivo de la presente actuación. Con posterioridad y en un acto totalmente arbitrario, no sujeto a la ley y manipulando la prueba, con fecha 10 de junio del año 2024, por recibido escrito externo 2507, téngase a la señora Silvana, lo mismo que acabé de leer. Dice, a lo solicitado en el escrito externo y escrito externo 2507, atento a las constancias de auto. Perdón, me equivoco. Perdón. Con fecha 10 de junio, por recibido escrito, téngase a la señora Silvana Gabriela Guiñazú, por presentado por parte, ¿no es cierto? Y con el
patrocinio del doctor Fagiano, y recibido, téngase a la señora K. ¿Ah? Yo lo leí. ¿Dónde está? Contabilidad. Dice que la unidad fiscal de gestión fiscal, esto es con fecha 2 de mayo de 2024, de la segunda circunscripción a cargo del fiscal de instrucción número 4, Fernando Estrada, adjunta a la doctora París y los autos PEC 440-1901-24, averiguación de usurpación, denunciante Guiñazú Silvana Gabriela, DNI tal y datos, de estado civil divorciada, de ocupación abogada, con fecha de nacimiento. Vayamos a lo esencial, por favor. En atención a la documentación adjuntada y denuncia obrante en el presente legajo, no compartiendo el dictamen obrante en 2509-1578-24, revóquese el mismo por contrario imperio y ordénese la sustanciación del presente legajo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior y en atención a lo solicitado, convóquese a las partes y a su letrado patrocinante a una audiencia de conciliación para el día 2 de julio del corriente año a las 8:30. Y lo firma el doctor Estrada. De corresponder, de acuerdo a nuestro código, y no habiendo estado de acuerdo, tendría que haber hecho una apelación en última instancia. Pero por contrario imperio, que no entendemos por qué y cuál es la razón, y es por eso el énfasis que vemos en el doctor Estrada de tratar de defender esta situación, porque ya estaba definida, ya tenía una resolución, estaba archivada, él la recupera. No es que hubo otra denuncia también, no, ninguna, él la recupera. Pero es bueno que dilucidemos los comportamientos. Esta defensa niega totalmente que se haya pretendido, como dice la Fiscalía, hacer una intervención de título. De ninguna manera, porque no fue así. Luego vamos a hacer que la señora Katia explique cómo fue la relación y cómo llegan ellos a alquilar este inmueble que de alguna manera se estaba publicando por Watson. Watson, Inmobiliaria Mercedes, 2 habitaciones, cocina, casa, barrio de vivienda. Salen las fotos. E inician, a través de esta inmobiliaria, la comunicación para alquilar. Norma Muñoz es la martillera. Y supuesta martillera, dice la Fiscalía, y en el informe del Centro de Martillero dice, corrobora que es martillera. Inician las acciones a los fines de poder concretar el alquiler, porque la señora estaba embarazada y tenía un embarazo de alto riesgo. Por lo tanto, necesitaba urgente alquilar. Se produce entre la inmobiliaria, la señora Katia, y también por parte de la pretendida, el pretendido locador,
Porque también quiero dejar aclarado, su señoría, que el contrato de adjudicación de vivienda está a nombre del señor Huelva Lucas Germán, DNI 27.953.663, que es el titular. Para poder alquilar es necesario ser propietario o tener un apoderamiento. Apoderamiento que la denunciante no hizo. Por lo tanto, no estaría legitimada para iniciar o hacer un contrato. Y quiero aclarar también, y aprovecho, que el contrato expresa que el adjudicatario no podrá transferir, ceder, arrendar o dar en préstamo por cualquier título o constituir cualquier otro tipo. Eso lo dicen los contratos, este tipo de contratos los prohíben. Se produce una serie de mails donde dice: hola Katia, soy Silvana, ya le avisé al albañil y voy a pasarte su número para que coordines día y horario para que te visite. Y por favor, quédate tranquila que las cosas se harán como correcto. Ella le pone: dale, buenísimo. Silvana Guiñazo le dice: sí, me quedo más tranquila. Me escribes por cualquier consulta el lunes o martes. A ella la autoriza, le dan la llave, hace una inversión, porque la casa estaba totalmente abandonada. Y hay una serie de conversaciones donde queda demostrado que había la voluntad y había un contrato, de alguna manera, a realizarse, pero de común acuerdo, ya sea con... Posteriormente, se les solicita a ellos una ellos hacen un depósito de 340.000 pesos a nombre de Silvana Gabriela Guiñazú, que ella acepta. Y en su cuenta del CBU en el Banco Galicia de Villa María. Es decir, me refería que el Colegio de Martilleros y Corredores dice que la señora Norma Gladys Muñoz se encuentra habilitada como martillera y corredora pública, registrada en ese colegio. Esto sabemos nosotros porque después, y lo dice en sus declaraciones, lo dice la martillera, que le avisa a la señora Guiñazú que había desistido del alquiler porque le había tenido algún problema familiar. A esto le ofrecen, a la señora Katia le ofrecen la posibilidad de alquilar o de conseguir en alquiler otra casa. En ningún momento le ofrecen restituir el dinero que ya habían invertido, que era más de 1 millón de pesos. Y estaban viviendo en la casa. Esa situación hace que se le enviara una carta de documento por parte de, como dijera el fiscal, una carta de documento pidiéndole la entrega, la que es contestada. Acá acaba de decir el señor fiscal que no había sido contestada, esta fue contestada el 7 de junio. En mi carácter de locataria del inmueble sitio en Curupaychí 1574,
Intimo para que de inmediato cese en toda vía de hecho o de derecho que frustre el contrato celebrado cuyo destino es el de vivienda familiar, absteniéndose de formular falsas denuncias que perjudiquen a mi persona y a mi grupo familiar, todo bajo percibimiento de inicio de acciones judiciales por daños y perjuicios y o penales por desbaratamiento de derechos acordados y o toda otra que corresponda a la defensa de mi dignidad e integridad, haciendo saber que me encuentro cursando embarazo de riesgo de 5 meses, asimismo, atento negativa de la martillera actuante Norma Gladys Muñoz, intimo plazo de 15 días hábiles, me informe nuevo domicilio de pago bajo percibimiento de inicio de acciones por consignación judicial. A todo evento informo datos de mi letrado patrocinante. Y en ese caso era la doctora María Laura Estrada. Nada tiene que ver la desadjudicación, porque también quien es el propietario hoy en día de esa vivienda es el Instituto de la Vivienda, porque lo ha desadjudicado esa vivienda. Pero queda claro en el expediente 62-61-192/24 informa al señor fiscal en relación con el expediente administrativo mencionado, la Dirección Provincial de Vivienda y Regularización Domiciliaria informa que se ha decidido archivar el expediente por los siguientes motivos. Situación posesoria de la vivienda. Se ha verificado mediante 3 actas que el adjudicatario ejerce actos posesorios con ánimo dominio, es decir, con la intención de ejercer derechos de dominio sobre la vivienda. 2. Falta de solicitud de regularización. No consta en el expediente ninguna solicitud de regularización de la vivienda a favor de la familia inquilina. Sí. Ellos, ante el instituto, y en cada oportunidad que se hizo verificación, en ningún momento dado dijeron que ni que querían ser propietarios, sino que realmente estaban ejerciendo o estaban en ese lugar por ser inquilinos. ¿Fue desadjudicada la vivienda o no? No me quedó claro. Ahora lo voy a leer. ¿Fue? Sí. No, En el sistema está bloqueando todo lo que tengan que ver para pagar la vivienda. Pregunté otra cosa. Eso lo dijo que fue bloqueado. Acá Estoy dice, preguntando si fue desadjudicado. puede desadjudicar. A ver. Conforme a lo solicitado en la aprobación nota, cumple en informar que la cuenta a nombre de Huelpa Lucas Germán fue dada de baja conforme lo solicitado. ¿me permite? Pero lo termino después. Quiero encontrarlo. Esta es la desadjudicación. Sigo mientras la doctora a ver si encuentra la desadjudicación. Por eso expresamos que realmente el propietario de esa vivienda es el instituto. Para responder en cuanto a las noticias periodísticas donde el Instituto de Vivienda empieza a participar, es debido a un allanamiento ordenado por la Fiscalía, con una cantidad de patrulleros, Bueno, más allá de sí, eso vamos ya- porque se está haciendo largo, me parece que un detalle es que Está bien, van pero al fondo. lo mismo usted le permitió a la Fiscalía expresarse en algunas cosas que realmente no estaban de más menos. Como eso se hace público,
es cuando el instituto, como en otras situaciones, se dan cuenta que están los adjudicatarios de viviendas del gobierno están siendo alquiladas, y es por eso que participa, y es lo que lo dijo también al instituto. La fiscalía le pidió muchísimos informes, los cuales llegó a preguntar quién era la persona que había, y si eran ellos las personas que habían iniciado algún acto, lo que fue respondido y no le fue respondido. En cuanto a los telegramas, demostramos que la señora había respondido. Y mientras me ordeno, su señoría, le voy a permitir solicitar que le permita a los acusados que realmente narren cuál fue la realidad, porque lo que estamos haciendo ahora realmente es un defecto, hay un defecto fáctico en cuanto a la prueba. La prueba la podemos manipular, como se está haciendo, ¿no es cierto?, a los fines de demostrar un uso pasivo. No existió nunca ni voluntad, lejos estamos también de la tipicidad del artículo 181, lejísimo estamos. Por lo tanto, es solamente no conocemos, y sería aventurarme subjetivamente a decir por qué la Fiscalía insistió en este acto o cuál es el interés de proseguirlo, siendo que ya había sido archivado. Si usted le permite. Bueno, nosotros tenemos una facilidad y a este nos encontramos en Facebook Market. Cuando vemos esta casa, la fuimos a ver, y a mí me quedaba genial porque yo tengo nada ni toda independencia, todo para la transición. Cuando la vamos a ver, me recibe Guillermo, que es el marido de Norma, con quien que trabaja en el mismo donde la vamos a ver, la voy a ver, y bueno, se me encontraba la casa toda deteriorada, de hecho se caía también, aquí no, estaba todo abandonado. Anteriormente había vivido otro inquilino ahí, que yo también tengo que encontrar algo que lo encontré, más allá de todos los vecinos que han dicho también, que yo nunca vivió ahí, después de que se fueron, no estuve viviendo ahí, en otro inquilino. Cuando nosotros la vimos, que nosotros teníamos que hacerle arreglo, que no se podía evitar. Bueno, le dijimos a Guillermo que nosotros no vamos a hacer un cargo de los arreglos, pero que se han descontado del alquiler. Me dijo, bueno, yo no me iba a dejar, dice, con la vuelta, que somos los que dice, tengo el audio que son todos, donde a los días nos dicen que sí, que estaban de acuerdo, que hicieron todos los arreglos que queríamos, las habitaciones, el comedor de los días, estaba todo mal. Cuando nos dieron el ok, dice que bueno, dijo que iba a armar el contrato, que él estaba conforme con nosotros, que los arreglos que nos hicieron, bueno. Nos comunican después que iba a hacer el contrato, nosotros dice, en 170 el alquiler por mes. Cada 6 meses nos iban a ir. Laura, llámalo Cornejo. Dice, el mes de Está haciendo una exposición y el mes de adelanto, bueno, le dije con nosotros el área que se ve. Claro, a los días nosotros le hacemos el depósito, el modelo nos dijo no, que lo tenía el contrato, ya habiéndole depositado, claro, voy a la escribanía para firmar el contrato. Cuando lo estoy leyendo había cosas que no eran, que decía que había un aire instalado, que había un contrato que no estaba ni siquiera instalado. Yo quería que el contrato
todo bien. Claro, modelo de Córdoba y otra que nos decía que toda la red que y cuando yo le digo a Norma que no estaba el modelo bien como yo lo quería, entonces bueno, dice, yo me tengo que ir a hacer una operación, no sé qué, dice, después lo voy a arreglar y te lo mando. Se pregunté, ya me depositaron, te entrego la llave y las claves, y yo ya acá. Y había hablado con la dueña y ya no lo. Entonces nos entrega ese día la llave y nos pasa por el chat, por WhatsApp, nos pasa la contraseña de la casa. Nosotros ya nos mudamos, empezamos a ver en realidad y empezamos a trabajar cosas y empezamos a arreglar todo. El albañil, el pintor, todo. Pintamos la casa, la arreglamos, todo por un día. Tengo todas las boletas de los gastos que hicimos para la casa, tengo todo guardado. Cuando ya cuando la dueña, ustedes que ya habíamos hecho todos los arreglos y ya nos habíamos mudado, no nos comunicó con nosotros y quería hablar de ella con nosotros. Nos cita en el espacio que donde vive el marido con el que tiene la radio. Nos cita ahí y bueno, nos empezó a decir que ella no nos podía alquilar. Como yo estoy embarazada, necesitaba alquiler, hicimos todo, perdimos muchísimo tiempo también en arreglar para que después nos diga que no le íbamos a alquilar, que yo soy abogada, que hago de desalojo, dice ahí nomás en 24 horas y todo el tiempo nos repetimos que soy abogada, que soy abogada. Nosotros le dijimos, nosotros no, encima quería dar solamente una semana para que dejemos de la casa. Nosotros le dijimos, bueno, yo consigo otra casa, dice, nunca habló ni siquiera de hasta el día de hoy, ni siquiera nos buscaron el 340 que estamos a ella y andamos de nunca nos devolvió, nunca tuvo el interés ni siquiera de devolvernos la plata, ni los arreglos, ni nada. Ella quería que dejáramos la casa y nada más. Nosotros dijimos que no podíamos abandonar la casa porque ya estaba todo hecho, ya había un contrato de palabra, había transferencias. Yo ya no me podía ir, estaba de 4 o 5 meses. Y bueno, ahí también empezaron las amenazas. Empezaron a negarme que me iban a sacar con policía en retirado, a la juzgada. Norma también. Yo también hicimos una denuncia de Norma porque nosotros siempre nos comunicamos con el inmobiliario. Nosotros nunca fuimos. Una sola vez, un sábado, fue Norma, Silvana a abrir la casa para ver todos los arreglos que íbamos a hacer, que fue ese día y cuando fuimos un chat donde me dice que yo tengo un albañil, te lo voy a pasar para que arregle la casa. Dice, quédate tranquila, dice que todo te va a hacer como corresponde. Y de ahí yo nunca tuve más trato con ellas, sino que solamente con el inmobiliario. Así que a gusto de confianza donde yo nunca tuve trato con ellos. Solamente sabemos donde ellos abren la casa para ver todos los arreglos que íbamos a hacer. Y ese día que fue a la casa, ella dice, sí, dice, porque el inquilino anterior dice, también dijo un desastre, estaba todo en la casa, no estaba organizado. Así que bueno, quedó conforme. Bueno, nosotros hicimos todo, nos mudamos y ahí empezaron todo con el inicio de participación, Una presentación, porque también la llave, después de la casa, no sé, había muchos negocios de la cuenta de ellos, o sea, alquilamos como normal, como personas que... tuve que hacer público también porque ya era importante, la amenaza, todo la policía también, como si yo fuera una delincuente, todas las casas rodeadas con policía, o sea, no se entiende. Embarazada, yo tengo riñón, me falta un riñón, lo tengo acá en el 15, pasé malos momentos, en un momento también se me bajó la conexión, no le pasé bien, porque no le pasé bien. Con toda la policía ahí, los vecinos, de todos los vecinos que están en mi favor, porque la conocen a ella, entonces pueden ir a hablar y preguntar. Ella nunca estuvo viviendo ahí, está todavía actualmente viviendo ahí en la radio. No estuvo viviendo ella ahí, nos alquiló, después bueno, viviendo también, que como nosotros la manera que no podía hablar. Nosotros fuimos a vivir en esa isla de la casa. Lo teníamos como tapado. No sabíamos quién era los dueños, porque nosotros hablamos con el inmobiliario y después no sabíamos si realmente los dueños no. Por eso que fuimos a la vivienda a averiguar de quién era la casa. Y ahí encontramos que era Luca Huelpa,
que no se podía ni alquilar esa casa. Hay una vivienda que no se podía alquilar, que porque se había alquilado. Tampoco se dijeron que la casa no se muestra. Nunca, ni hasta el día de hoy, nunca nos dijeron que la casa va a quedar para nosotros. Nunca, eso es totalmente mentira porque no nos dijeron. Sí nos hicieron las 3 visitas, sí notificaron ahí el domicilio, porque se supone que en el domicilio tiene que estar viviendo el dueño, el titular. Y claro, que nunca vivió, por eso la notificación llega ahí en el domicilio. No es que se le va a notificar el domicilio modificado. Y ahí le dijeron que realmente la casa no se podía alquilar porque era una vivienda que se checa, no se podía hacer. Ahí es donde empieza todo vivienda no es. Yo también lo hice. Fueron ellos. También amenazaron a la de la inmobiliaria con los hijos, le amenazaron de que iban a hacer matrícula. Un montón de cosas pasaron. Y tampoco es justo, yo no es justo que recibieron una denuncia por usurpación cuando no es así, tengo todas las pruebas, todas las pruebas. Aparte de que sea toda la clave, la rama, o sea, nunca fue como nada. No hay nada, o sea, hemos hecho mal, solamente una actividad, no hay recursos. Pedimos pagar el alquiler, que nos fuimos poniendo el alquiler, no hicimos, se negaron. Y bueno, y ahora estamos. No vemos por qué va a ser una denuncia de situación con un así, ahí también pueden ser afectadas. No hay cosas para la prensa, no hay cuentas. El chat que habla de los forenses, Claro, y en todo caso, hasta nosotros lo tocamos por inmobiliaria, ni siquiera por dueño directo como para que sea muy de confianza. Todo por inmobiliaria o por la inmobiliaria, o sea, nunca fue por medio directo, ni nada, todo a través de inmobiliaria. Presentamos todo, presentamos el garante, presentamos los sueldos, todo. Ustedes nunca han pagado la casa, No. más allá de esta transferencia que le hicieron de... No, nosotros le pedimos una cuenta para que le transfiriéramos la plata y él se negó. No nos quiso pasar ninguna cuenta para que le transfiriéramos. Y tampoco entiendo por qué ellos no la titularon, o sea, cómo la alquila hay y no titular la casa, o sea, no es la dueña, sino que cuenta, o sea, no se entiende tampoco. ¿Cómo puede hacer un contrato ella? ¿Cómo puede recibir una plata cuando ella no es titular de una casa? O sea, yo voy mañana, pongo la dirección de una casa, digo, así es mi casa, soy propietaria, la alquilo y cuando no soy, no tengo. Por eso le entiendo que nosotros empezamos a averiguar con el mismo. Yo porque averiguamos toda la casa, hicimos la entregamos de cosas, toda la llave, antes de final de la lana, después empezamos a mover por un tema de que si realmente era la dueña, no. Por eso es que vamos a vivienda, empezamos a preguntar, igual a ellos, cuando se quedó todo el tema, por qué estaban entregando la casa social. Ustedes arreglaron la casa antes que fueran intimados a que le restituyeran o cómo fue. Guillermo, el marido de Norma, que trabaja en un conjunto de inmobiliaria, nos muestra la casa. Cuando nos muestra la casa, nosotros le dijimos que la casa no estaba en condiciones de alquilar. Que si quería, nosotros la arreglábamos todo y después lo iba a hacer descontando de la alquiler. Nos acertó, nos dijo que sí. Preguntaba que iba Y ahí le dieron la llave. a preguntar y ella dijo que sí, que no había problema, que si quería, le daba una bañita también. Nos da la llave para que nosotros arreglemos, nosotros le transferimos los 340 euros La inmobiliaria le pregunta a la le dan los firmas. Y ahí fue cuando nosotros hicimos la transferencia. Pagamos a la dueña, o sea, le dan un número de cuenta, nosotros le pagamos a la dueña y le pagamos a la inmobiliaria. Ahí fue cuando ¿Todo a la cuenta de la inmobiliaria o no. cuenta? El porcentaje de la inmobiliaria y la dueña lo depósito y ahí es donde nosotros empezamos todos los arreglos, la empezamos a llevar a algunas cosas, pero teníamos que cuidar, porque no queríamos. Claro, porque eso ya estaba lanzada de 5 o 6 meses, entonces lo que no podemos se lo arregle, pero por eso. Y bueno, y nos fuimos arreglando todo y ya después nos fuimos
nos mudamos. Y ya cuando yo estábamos nosotros ahí, cuando arreglamos todo, nos salimos y quedamos con el plan. No, bueno, música ahí en el despacho, me digo que yo quiero abogada, que yo salgo con 24 horas, no sé si estoy en la casa, y yo una semana, nunca ni siquiera nos habló de volvernos a la ni siquiera nos habló de la clase, nunca tuve el interés de decir, bueno, ya se las devolví a los 340, nunca tuve la intención de la norma, sí, después del tiempo no sé que ella no devolvió a los sitios. Pero también nosotros le denunciamos porque, o sea, nosotros agregamos con el inmobiliario y nos sale todo esto, no es la culpa tampoco. Terminamos hablando de su inmobiliario y terminamos hablando de cualquier que nos hemos tratado. O sea, le pagábamos, hicimos la regla y veremos, empezamos más o menos a para tener la vivienda. Ahí Nunca nos hicieron tampoco que nos íbamos a quedar con casa, nunca en vivienda nos dijeron, sí, ustedes se van a quedar con la casa, eso jamás. ¿Ustedes pagan los servicios? Luego sí, ¿Está a nombre de quiénes? yo pago el parte. Bueno, No está a nombre de ustedes. no es. Aparte de todos los malos momentos que se han pasado, montones de veces, o sea, los vecinos preguntando qué había pasado. Yo la conozco, igual la galleta no, tampoco es que hablaron. Es malo, los vecinos. Bueno, Si quieren salimos de testigo, nos dijeron, no prestigio. No fueron, o sea, no estuvo viendo tampoco el aire, anteriormente había otro inquilino. Bueno, y cuando yo hacer la nota esta, lo tuve que hacer completo, yo la noche anterior había entrado al portal, porque yo tengo mi portal en el mexicano, donde en el expediente te salen todas las cosas ahí. Yo tengo acceso a mi portal, entonces ahí me salía que el día siguiente iban a hacer un alojamiento de tantas y tantas horas. Y yo ahí también, o sea, que me asusté, la pasé mal, no dormí en toda la noche, entonces igual lo tuve que hacer. Agarré y llamé al montón, salí de radio, expliqué toda la situación, como le estoy explicando acá, y yo me regresé. Por eso lo hice público. Recibí amenazas que iban a sacar la abogada con ¿usted sigue en la casa? Bien. ¿Algo más? El micrófono, doctor. Perdón, pero ¿puede preguntar a la fiscalía? No sé si acuérdese que me tiene que decir si está desadjudicada la casa. No lo encuentro. Si lo encontré con las 3 intimaciones que dan 5 días, donde tiene que hacer un descargo y demostrar. Es por eso que después de estar viviendo en ese lugar, pasó contrario. Por eso le dan de baja su cuenta. Lo he leído, no, pero otra vez aquí. Tiene en honor a la lealtad procesal, en alguna oportunidad me acerqué al doctor Estrada y pensé, doctor, esta situación tiene que ser porque esta vivienda está Bien. ¿Puedo? Vamos, entonces va a hacer esta pregunta. Sí, aceptamos. Pregunte. Pero no, más de la pregunta, quiero insistir en responderle yo a la pregunta que usted hizo. Porque le están diciendo que está desadjudicada la vivienda y la vivienda no está desadjudicada. En primer lugar, se adoptó una medida de no innovar que impidió la desadjudicación, que lo pidió la Fiscalía y la adoptó usted. Pero además, el Ministerio de la Vivienda informó por escrito a la Fiscalía en este expediente 62, 61, 192/24, en que se hicieron 3 inspecciones con fecha 22 de mayo y 2 en junio, que se inició teóricamente el 5 de julio, es decir, después, que fue intimado a defenderse Huelpa el 1
de julio, ya expliqué la incoherencia de la fecha, indicó por el presente y en relación con el expediente administrativo mencionado, la Dirección Provincial de Vivienda y Regularización Dominial informa que se ha decidido archivar el expediente. No desadjudicó por los siguientes motivos. 1. Situación posesoria de la vivienda. Se ha verificado mediante 3 actas, las 3 actas a las que hice referencia, que el adjudicatario ejerce actos posesorios con animus domini, es decir, con la intención de ejercer derechos de dominio sobre la vivienda. Se ve que el Ministerio de Trabajo, en función de la vivienda, en este primer punto, en función de las 3 actas donde se manifestó que quienes ocupaban el inmueble eran inquilinos, lo ha adoptado como un acto de animus domini, de ejercicio del acto de dominio por parte de Huelpa o de Guiñazú, y no desadjudicó la vivienda. Es decir, cuando le contestan que está desadjudicada la vivienda, no es cierto, no está desadjudicada. Sigue siendo de Huelpa. Que esté congelada la cuenta dada de baja, que es eso lo que han informado, le impide pagar las cuotas adeudadas. Eso lo resolverá administrativamente Huelpa. Segundo, falta de regularización, dice. No consta en el expediente ninguna solicitud de regularización de la vivienda a favor de la familia inquilina. Por eso lo archivan y no desadjudican. Es decir, no consta solicitud de regularización de la vivienda por escrito. Pero fueron al Ministerio de la Vivienda conforme dijo este Ministerio Público Fiscal, que es lo que generó las inspecciones de oficio que ahora no coinciden la fecha, no le coinciden al Ministerio de la Vivienda. Pero yo quiero preguntar cosas sencillas. ¿Recuerdan la fecha en que fueron al Ministerio de la Vivienda? No escucho, no escucho. Le acerca el micrófono para que responda a la pregunta. ¿Habrá sido antes del 22 de mayo? ¿Solo pagan la luz? ¿Obra sanitaria y municipalidad? Pero ustedes dicen que iban a firmar un contrato de alquiler. Y el contrato de alquiler que no se firmó y ustedes dijeron que iban a consignar y no consignaron, ¿qué decía al respecto en relación a los servicios de municipalidad y obra sanitaria? ¿Quién los tenía que pagar? No importa, yo quiero saber lo que decían, porque pero eso no tiene relación. Bueno, está bien, pero de hecho, a ver, cuando fueron a firmar el contrato dijeron que no lo firmaron porque había errores en la redacción, no se firmó. Es decir, si lo leyeron y se dieron cuenta que había errores en la redacción, no fueron firmados, tienen que haberlo leído muy atentamente, ¿no es cierto? Porque es la única forma de darse cuenta. Bueno, Bien. pero, vamos a eso voy. Vuelvo a preguntar, ¿qué decía el contrato en relación a los servicios de obras sanitarias y municipales? ¿Quién lo tenía que pagar? ¿Qué decía el contrato? Ah. Y en relación a la pauta de actualización del contrato de alquiler, ¿qué preveía ese contrato que nunca se firmó? ¿Cómo se actualizaba? Bien, vamos a concluir porque incluso hay cuestiones que no son del interés que nos hacen. Donde dice nos presentan en el domicilio y somos atendidos por el señor Alvarado.
y manifiesta habilitar la vivienda hace un mes en calidad de inquilina Y no paga el alquiler. junto a su esposo. La vivienda se encuentra con deuda desde el año 2015. El alquiler está por inmobiliario. Luego tiene una nueva muy por el uno, y manifiesta habitar la vivienda en calidad de inquilina junto y también se reitera de circular la vivienda se encuentra impaga desde octubre del año 2015, lo que cuotas pagadas solo 40. Y la última, fecha del 19 de junio, donde reitera la señora y se encuentra en su calidad de inquilina. Por lo tanto, existió esta relación. Y tampoco, por lo tanto, tampoco será la tipificación que pretende No, la ahora se le va. ley. Creo que hay dos hechos que hay que tener en cuenta. Uno, que lo que el proveído de la doctora Torres en cuanto y no habiendo producido de poco a uno, archivó. Desconocemos en qué lugar de fondo dice por contra del imperio, cualquier fiscal puede tomar una causa y realizar. Realmente parece que es totalmente arbitrario. Por lo tanto, ¿Le puedo hacer una aclaración a eso? Tengo entendido que lo de la doctora Torres es del 6 es de junio, ya, pero la causa no se había iniciado en mayo, le llega ahí pero, pero él no, Pero no había tenido... si quiere se lo aclaro. A ver, Sí, ya, doctor, a ver, si no, me abren todos, es difícil de entenderlo. Es que voy a hacer dos aclaraciones, porque llega un punto Pero, donde- deje terminar, bueno. le voy a dar la palabra. y tiene desequilibrio en el uso de la palabra, pero bueno, ¿Cómo? hay desequilibrio en el uso de la palabra, le han hecho No, 4 pero es veces. lo mismo. Bueno, yo trato de ser imparcial. Ustedes, que son absolutamente parciales, van notando que al otro se le da más tiempo, tiene más palabras. Entonces, colaboremos. sí, yo soy respetuoso. A ver, al micrófono. Este proveído tiene fecha del 10 de junio de 2020. 21. 24, perdón, de 2024. Y está firmado Por el doctor por la Torres. doctora Torres porque la jurisdicción donde se presentó la denuncia era la de ella. Y ella se expidió. Se expidió. Bien, ¿terminó? Y con posterioridad tenemos la participación del doctor, que no me importa, supongo que quiere explicar cuál es, ante nuestra duda, en qué parte del código se fundamenta él, por contrario imperio, puede reactivar una causa que ya ha sido dada, y esta fue el 2 de mayo de 2024. Por decir lo que me... ¿El 2 de mayo qué pasó? El 2 de mayo, en atención a la documentación adjuntada y la denuncia obrante en el presente legajo, no comparto el dictamen obrante, revócase el mismo por contrario imperio y ordénese la sustanciación del presente legajo. Pero ¿cómo que el 2 de mayo va a revocar? A ver, por eso, pero lo que Pero pasa... además también, sin perjuicio lo dijo, bueno, para el 2 de julio. No sé si habrá habido, esto es la realidad, esto es lo que hay. ¿Me permite? Somos honestos. Es un error material. Entonces, También consideramos que hay un error material.
El 27 del 6 fue la resolución. ¿Qué dice más? ¿Lo puedo explicar? Sí, bueno, Porque llega un punto que se distorsionan las cosas mucho y me empieza a molestar. La denuncia que hace la señora Guiñazú en la policía, que la policía la remite a abordaje en un momento en que abordaje estaba a cargo de la doctora Torres, quien estaba de turno, porque el señor Cafieri acaba de decir que yo no estaba de turno en la fecha de la denuncia, lo cual es una mentira. El 23 de mayo, que yo estaba de turno, ingresé la denuncia en la policía. Se las manda remitida a abordaje. La doctora Torres, en un criterio que no comparto, archivó el expediente desde la unidad de abordaje. Pero quien estaba de turno iba a tomar la decisión definitiva era el fiscal de instrucción, que era yo. Y le voy a demostrar que estaba de turno en contraposición de lo que acaban de decir, que el 23 de mayo fue cuando mataron a Nair Rivero. Lluvero, perdón, Lluvero. Es decir, yo participé en la investigación del homicidio de un adolescente el día 23 de mayo porque estaba de turno, fecha de la denuncia de la doctora Silvana Guiñazú. Entonces las respuestas que pretende la parte imputada se encuentran en la ley orgánica del Poder Judicial y en el Código de Procedimiento. Yo estaba de turno. Por eso revoqué un decreto absolutamente infundado de la doctora Torres y que con el progreso de la investigación agradezco habérselo revocado. Y otra cosa que, además de que se dijo recién que la casa estaba adjudicada, no está desadjudicada, también se altera la realidad cuando se dice, se contestó la carta de documento. No, yo le voy a hacer nuevamente claro, porque yo no sé si es confusión por desorden o es confusión intencional. El día 7 de junio, la señora Gramaglia le remite una carta de documento a la señora Guiñazú, el 7 de junio. El 14 de junio, es decir, después, la señora Guiñazú le contesta la carta de documento, la intima que le devuelva la casa, le pone a disposición, porque lo dice expresamente el texto de la carta de documento, que serán a esta disposición el dinero que oportunamente María ha entregado, e indica la devolución del dinero, y le niega la oportunidad de consignar porque dice no hay contrato de locación. Si lo hubiera habido, esta carta de documento del 14 de junio no es respondida. Entonces, hay que aclarar estas cosas conceptualmente. Estaba de turno, la carta no es respondida y la casa no ha sido desadjudicada. Y ahí le ofrece. Sí, la devolución de los montos de dinero depositado. Esa carta es recibida. Esa carta es recibida con fecha, como me preguntaron recién y se lo contesté, 14 por junio. Katia Glamaria el 20 del 6 a las 15 horas. Y no hay más comunicación postal. Bien. Damos por concluido el debate. Lo único que... Le voy a conceder la palabra, que sea algo que no se haya dicho. No, que contestó la señora, yo leí, se contestó la carta de documento. ¿Cuándo lo contestó? El 7 de junio. ¿Cuándo? 7 de junio. Me estás diciendo que la carta fue recibida el 20 de junio. Entonces, ¿cómo puedo haber contestado? En mi carácter de locatario del inmueble. No. Sí. Pero no Es la primera carta de documento. Claro, es la primera No carta de la documento. carta esa. Ha contestado otra carta. Estamos hablando de una carta que fue enviada el 14 de junio y fue recibida el 20 de junio. No. La que contestó la señora, No contestó lo último. Por eso. no la última. Hubo un intercambio postal, pero no la última No carta, la anterior. donde le intima la devolución y por otro lado le ofrece. Eso no. ¿Mm? No la contestó. Claro, entonces. ¿Mm? No. Todo lo que hemos mencionado está en el portal y en el legajo de fiscalía. No lo tengo realmente yo. Bien.
Bueno. En primer lugar, es perfectamente factible, posible, y no solamente que responde también a la práctica tribunalicia, sino que también responde a lo que prescribe las normas de procedimiento. Esto es de que denuncias que ingresan a lo que se llama la unidad de abordaje y que estén a cargo de un fiscal, pero que el fiscal finalmente competente es el fiscalista de turno. Entonces eso viene a veces a explicar, como en este caso, que el fiscal titular, en este caso de la fiscalía número 4, que era la que estaba de turno, haya decidido revocar el archivo por una cuestión de criterio y valoración personal de la prueba, archivo que había decidido con anterioridad la fiscal Torres, como encargada en ese momento de la unidad de abordaje. El archivo de una causa, en este nuevo sistema procesal, no constituye cosa juzgada. En cualquier momento puede reabrirse la investigación. ¿Qué es lo que ha decidido, por una cuestión de criterio, el fiscal titular de la Fiscalía de Instrucción número 2 y que estaba encargado finalmente de hacer el análisis último de los elementos probatorios? Y después hay otro sistema de control respecto de lo que él mismo puede decidir o no. ¿Sí? Eso viene a explicar lo que a algunos le causa tanta extrañeza, pero que es de práctica habitual. Simplemente ha habido una diferencia de criterio entre una fiscal que inicia y archiva a lo mejor prematuramente a criterio de quién era el fiscal titular. Entonces no hay nada. Y esto en respuesta a en qué parte del código está, qué sé yo. Está concretamente en el artículo 108. Si lo quiero repasar después, por más tiempo, ahí está. Bien. Dicho esto, evidentemente con razones que expuso ahora, el doctor continuó la investigación y llegó a la conclusión de que quería imputar formalmente los cargos de usurpación aquí a la pareja o matrimonio. ¿Sí? Yo quiero que sepan ustedes, porque se hace difícil entender el delito de usurpación. ¿Y cómo? Bueno, permítame, porque es un delito que incluso muy pocos abogados lo entienden. Hay abogados que no entienden el delito de usurpación. Incluso aquellos que lo entendemos, a veces opinamos distinto respecto de algunas modalidades, si se trata de usurpación, o sobre todo con aquellos problemas que tienen una índole contractual y que se parecen mucho con los famosos incumplimientos de contrato. Yo no sé si ustedes cometieron usurpación o no. Porque eso hay que investigarse. En todo caso será otro tribunal el que decida si cometieron un delito o no. Pero sí está la sospecha de que podrían haber cometido un delito de usurpación. Y no tiene que ver con algo que él dijo, porque yo también se lo quiero aclarar. Que la usurpación puede tener un origen lícito. Se convierte en ilícito a partir de que uno empieza a poseer o a tener la cosa, en este caso un inmueble, con otro ánimo, con otras intenciones, o a mantenerse en el inmueble en el que inicialmente estaban, conforme los contratos, mal hechos, mal redactados, con paleche que ustedes advirtieron.
Y lo que pasa en esta audiencia, en definitiva, es, por eso que no dejé que ustedes se fueran, es que ustedes formalmente, y de boca de un juez, tienen que escuchar que ustedes van a ser investigados, van a seguir siendo investigados, sospechados de haber cometido un delito, no que han cometido un delito. ¿Está claro? Y esto quiero que les quede claro, porque ustedes dicen, yo de ninguna manera cometí un delito. No. Para mí, hay elementos, hay un mínimo de sospecha de que podrían, y esto es potencial, haber cometido un delito. No por su ingreso, ¿está claro? Yo no le estoy cuestionando el ingreso, le estoy cuestionando actos posteriores. Esto es, que se hayan mantenido en una casa en la que ustedes, por alguna razón, a lo mejor porque se sentían estafados o que pretendían que devolvieran la plata, pero son cuestiones a investigar. ¿Está claro? Y esta audiencia tiene una naturaleza. Esto es que formalmente se les notifique, se les informe, concretamente, ya formalmente, qué delito se sospeche que ustedes habrían cometido. Y también formalmente se les avise de la prueba y se les dé la oportunidad también de escuchar. Es por ello que hago lugar a la formulación de cargo y provisoriamente se los considera presuntos coautores del delito de usurpación en la modalidad esta de mantenerse y por intervención del modalidades que por ahora necesitan un grado probatorio mínimo, pero conforme avance el proceso y para pasar a otra etapa habrá que profundizar. Ese es el sentido que tiene este pronunciamiento. Incluso sería prematuro que yo pudiese no tener por formulado los cargos. Esto lo digo porque no te estoy llorando, no es para que sea problema. Incluso se discute si yo tengo atribuciones para no tener por admitido los cargos. Hay quienes opinan que no, que como se trata de formalizar un anoticiamiento, pero bueno, independientemente de eso, vamos a dar por terminada esta audiencia, formalmente ya, considerando los presuntos coautores, a los señores, bueno, Lucas Carlos Escudero y su pareja Katia Juliana Ramagli Domínguez, del delito de usurpación. En las modalidades ya mencionadas, delito que está previsto, tipificado por el Código Penal en su artículo 181, inciso primero. Estamos en condiciones de cerrar la audiencia. Me tengo que ir a... me está esperando.